Familia, lo que voy a contar ocurrió hace demasiado tiempo, cuando los celulares todavía no formaban parte del día a día de todas las personas. Agradezco a quien me contactó con la finalidad de darme un espacio para contar mi historia. Debido a todo lo que voy a contar, no puedo revelar mi nombre ni de dónde soy. Ya soy un hombre mayor, así que lo único que voy a pedir es que no me juzguen. Yo hice lo que tenía que hacer para vengar a mi familia. Juro que lo primero que hice fue acudir a Dios, pero no me ayudó. No sé si sea porque Él disfruta viendo el sufrimiento de las personas o si sea porque sencillamente no existe. El punto es que, al no obtener ayuda del cielo, tuve que pedir ayuda al infierno. Trataré de ser lo más claro posible, pues no tengo las memorias tan frescas como me gustaría. Primero quiero dejar en claro que nadie debe hacer lo que hice yo, pues requiere mucho control y conocimiento de ciertas cosas de bajo astral. Con el simple hecho de que lo intenten, estarían poniendo en un gran riesgo su vida y la de sus seres queridos. Todo comenzó con mi abuela. Ella era una bruja muy siniestra que solo aceptaba trabajos que involucraran lastimar a otras personas. Esta señora disfrutaba mucho causar el mal a todos, sin importar a quién fuera, siempre y cuando le pagaran bien. Sus hijos, es decir, mi padre, mis tíos y tías, siempre le tuvieron mucho miedo, pues ella no solo era malvada cuando hacía sus trabajos de brujería, sino que era malvada todo el tiempo. Siempre trató muy mal a sus hijos, era muy violenta, ni siquiera el mayor se atrevía a desafiarla, pues, aunque estaba claro que de un golpe podría tirarla al piso, nada podría hacer para defenderse de sus oscuras habilidades. Mi padre fue el primero en casarse, y mi abuela era tan despreciable que acudió a la boda solo para escupirle a mi madre, delante de todos los invitados. Lo peor fue que nadie podía meterse a defenderla, pues todos sabían que mi abuela era una mujer muy peligrosa. Por alguna razón, odiaba a mi madre, pero era tanto su odio que hasta empezó a hacerle brujería a mi padre. Le provocaba pesadillas invasivas que mermaron la estabilidad mental de mi padre. En una ocasión, mientras discutía con mi madre, intentó golpearla, pero se contuvo al darse cuenta de que mi abuela debía estar detrás de su inesperado ataque de ira. Mi padre siempre fue muy tranquilo, así que no tenía sentido que se volviera violento de repente. Mis padres fueron con un sacerdote para contarle la situación y pedirle algún tipo de protección. El cura les dio un collar bendecido a mi madre y otro a mi padre, pero les aclaró que eso no serviría para siempre. Dicho y hecho, cuando yo tenía 10 años y ya habían nacido mis 3 hermanas, la protección del collar dejó de funcionar. Mi madre terminó hospitalizada por la mordedura de una araña. Como supo mi padre que mi abuela estaba detrás del ataque, bueno, la araña era gigantesca y ese tipo de araña ni siquiera habitaba en este país. Para hacerlo aún más evidente, la araña salió de un vaso de plástico que estaba en las vasijas sucias. Mi padre ya había tenido suficiente de mi abuela, así que fue a enfrentarla. Mi abuela no aceptó ser responsable del ataque, y eso fue suficiente para que mi padre explotara. Cuando mi abuela estaba moribunda en el piso, le escupió en la cara a mi papá de la misma forma que había escupido a mi madre el día de la boda. Mis tíos estaban en la casa de mi abuela cuando ocurrió todo, pues mi abuela los tenía prácticamente a la fuerza. La sorpresa que se llevó mi padre fue que su hermano mayor lo corrió de la casa. Mi padre estaba furioso y triste al mismo tiempo. Antes de irse, le advirtió a mi abuela que, si volvía a meterse con nosotros, él regresaría a terminar lo que había comenzado. Pasaron los años, y mi abuela enfermó gravemente. Se negaba a ir al médico, y ya estaba claro que iba a morir. Mis tíos revisaron a mi padre, él no quería ir, le importaba muy poco si esta señora moría. Incluso llegó a comentar que, con ella muerta, el mundo sería un lugar mejor. Mi madre no lo contradijo, pero sugirió que al menos fuéramos para apoyar a la familia. Mi padre estuvo de acuerdo. Esa fue la primera vez que yo entré a la casa donde vivió mi padre. Por supuesto, yo sabía que tenía abuela, pero no la conocía.
Mi padre jamás permitió que esta señora me conociera ni a mí ni a mis hermanas. Ella estaba moribunda cuando llegamos. En algún momento, mis padres fueron a hablar con mis tíos, supongo que sobre el funeral y esas cosas. Mientras ellos estaban en eso, yo estaba parado fuera de la puerta del cuarto donde estaba mi abuela. Esa puerta tenía dibujado un pentagrama. Entonces escuché que me habló, y yo me acerqué. Ella era aterradora, su semblante era macabro. Me agarró de la cara y me dijo que yo no estaría muriendo si sus hijos hubieran tenido la fortaleza para aprender lo que ella sabía. Me miró fijamente a los ojos y luego me dijo que ella percibía gran fortaleza en mi interior, que yo sí tendría la habilidad para volverme poderoso. Yo no entendía de qué me estaba hablando. Entonces me señaló un cajón y me dijo que tomara lo que estaba allí y que lo escondiera de todos, que solo yo era digno de poder tenerlo. Cuando terminó de hablar, me sonrió de forma siniestra. Yo me dirigí hacia el cajón y, al abrirlo, me encontré con un libro. En cuanto lo tomé, pude sentir algo muy extraño, difícil de explicar. En ese momento, entró mi padre. Rápidamente, escondí el libro entre mi ropa. Mi abuela murió minutos después. Recuerdo que mis tíos intentaron localizar al abuelo para avisarle, pero fue imposible. Mi padre jamás me habló del abuelo, pero por lo que tengo entendido, él se llevó a mi abuela cuando ella tenía 13 años. Para cuando mi abuelo cumplió 22, ya estaba embarazada de su quinto hijo. Poco tiempo después, mi abuela se empezó a meter en todo el asunto de la brujería, y por eso mi abuelo la dejó. Enterramos a la abuela, y luego de eso, la relación de mi padre con sus hermanos empezó a mejorar poco a poco. Todos ellos hicieron sus vidas, tuvieron hijos. Cuando nació mi primer primo, yo ya iba a cumplir 13, así que estaba claro que yo no tendría ninguna relación con ellos. Pero al menos mi hermana más pequeña sí. Para ese punto, yo ya había estado leyendo el libro, siempre a escondidas. Era un libro viejísimo, la portada era completamente negra y ya estaba medio rota, toda raspada. Lo único que se alcanzaba a ver del título eran unas pocas letras. Hasta la fecha, no tengo idea de cómo completar un título coherente con esas letras. El libro estaba todo rayado por mi abuela, con cientos de anotaciones explicando algunas cosas que el libro no dejaba del todo claras. No era muy grueso, quizás unas 300 páginas como mucho. Decía cosas muy fuertes y tenía conocimiento peligroso. Al principio, no entendía todo, pero conforme iba creciendo e iba releyendo las cosas, me iban quedando más claras. Cuando llegué a la prepa y ya tenía comprensión de algunos conceptos, y supe lo que todo adolescente haría si tuviera la oportunidad, buscar en el libro algo que sirviera para conseguir chicas y tener buenas calificaciones sin esfuerzo. Encontré lo que buscaba, aunque el libro no decía específicamente que algunas prácticas eran para eso. Pasaron los años, y yo ya tenía 30. Estaba en una fiesta y había una muchacha muy jovencita y atractiva. Había perfeccionado las prácticas que había estado aprendiendo del libro, así que pude tener a la muchacha. El problema fue que resultó ser la novia del hijo mayor de uno de mis tíos. Yo, ¿cómo iba a saberlo? O una pregunta más importante, ¿por qué ella estaba en una fiesta de gente adulta sola si tenía novio? El punto es que alguien de la fiesta nos vio, y llegó a oídos de mi primo. Él intentó reclamarme, pero le dije que, si quería reclamarle a alguien, que fuera con su novia y le preguntara qué estaba haciendo en esa fiesta. El problema se hizo grande cuando el resto de la familia se enteró. Todos querían ir sobre mi padre, como si yo tuviera 5 años y él fuera responsable de todo lo que yo hacía. Mi padre los mandó por un tubo y les dijo que fueran a buscarme si tenían algo que decir. Desde ese momento, la relación de mi padre con sus hermanos y hermanas comenzó a fragmentarse. En una reunión de Año Nuevo, un tío, un poco entrado en copas, se puso a reclamarme delante de todos, intentando humillarme. Mi padre se quiso meter, pero con una mirada le di a entender que yo podía hacerme cargo.
mientras él me decía cosas, en mi cabeza comencé a repetir unas palabras de aquel libro. Entonces, lo callé de un grito y le dije que él era menos indicado para hablarme de moral. Podía ser un ebrio y un drogadicto, maltrataba a su esposa y a sus hijas, e incluso estaba metido en cosas turbias. Él se quedó paralizado de la impresión, no tenía idea de cómo yo sabía esas cosas. Todos quedaron pasmados, nadie se movía ni decía nada. Les dije a mis padres y hermanas que ya nos íbamos, y eso hicimos. Antes de salir de la fiesta, volteé con mis tíos y les dije que, si alguien más se atrevía a querer sermonearme, mejor se lo pensarían 2 veces. Lo peor de todo es que mi primo había llevado a su novia, así que fue muy humillante para él todo lo que pasó. Terminamos de celebrar Año Nuevo en casa de mi padre, ya como las 4 de la mañana. Todos habían dormido, menos mi padre y yo, que estábamos echando unos tequilas. Entonces, me miró extrañado y me preguntó por lo que le había dicho a mi tío. Le confesé que mi abuela me había regalado un libro. Las pupilas de mi padre se dilataron muchísimo y dejó caer su vaso. Fue ahí que me contó que mi abuela era una bruja y me dijo todo lo que les dije al principio. La verdad es que no me sorprendió, desde que mi madre fue atacada por la araña y mi padre dijo que había sido mi abuela, comencé a sospechar. Pues era raro que nunca se hablara de ella, y las pocas veces que pregunté, siempre me respondieron que era una mujer muy mala. Cuando me dio un libro tan raro, me quedó claro que era una bruja. Yo no era brujo, y se lo aclaré a mi padre. Solo usaba el conocimiento de ese libro de vez en cuando, pero no hacía trabajos ni nada. Aparte de él, nadie sabía que yo tenía ese libro. Le dije que no tenía nada de qué preocuparse, que lo tenía escondido en una cajita de madera y que cualquier cosa normal que pasara, yo lo quemaría sin pensarlo. A los pocos meses, me salió una muy buena oportunidad de trabajo en otro estado. La paga era buenísima, y era un pueblito, así que no me llevé maleta. Con el adelanto que me dieron, era suficiente para rentar una casa amueblada y comprarme ropa para un mes. Así que le di las llaves de mi casa a la mayor de mis hermanas. Tomé el libro y me fui al aeropuerto. En las llaves que le di a mi hermana, había dejado una pequeña figura que yo había hecho con mis propias manos, utilizando conocimiento del libro. Esa figura me permitía estar al pendiente de lo que pasaba con mi familia, y así, si algo andaba muy mal, yo me daría cuenta y podría volar inmediatamente de regreso. Estuve allá 3 años, junto a un montón de dinero. Me junté con la mujer más hermosa del pueblo, y tuvimos un hijo. Debo admitir que el libro me ayudó un poco. Finalmente, renuncié a mi trabajo. Con el dinero que había juntado, me alcanzaba para poner un local de algo, un pequeño negocio propio. Claro que el negocio tardaría mucho tiempo en funcionar bien, y como ya tenía casa, no había nada de qué preocuparme. Mi mujer no puso ningún problema porque afortunadamente ella era muy humilde, a pesar de tener padres de dinero. No tenía problema con que nos ajustáramos de gastos un tiempo mientras el negocio arrancaba bien. Así que nos regresamos. Lo primero que hice fue presentar a mi mujer y a mi hijo con mi familia. Los recibieron de maravilla, mis hermanas aún no tenían hijos. La más chica de ellas tenía 23 y no tenía novio, la de en medio tenía 25 pero no estaba casada, y la más grande tenía 27 pero tenía otras preferencias, así que ni hablar de hijos. Mis padres no soltaban a mi hijo, lo traían para todos lados, le compraban todo. Fueron unos meses, en serio, muy agradables, de los mejores momentos de mi vida, sin duda alguna. De pronto, nos llegó una nota de un juzgado, diciendo que mi abuelo había muerto, y que todos los hijos y el nieto mayor, o sea, yo, debían presentarse para abrir el testamento. Eso nos tomó por sorpresa, habían pasado 50 años desde la última vez que mi padre había sabido algo de ese señor, así que lo último que se esperaba era que les hubiera dejado algo de herencia. Pasaron los días, y llegó el momento de leer el testamento.
El documento decía que la herencia debía repartirse por partes iguales entre los 5 hijos y el nieto mayor. Mis tíos pusieron el grito en el cielo, alegaban que yo no tenía ningún derecho a recibir nada. Yo le dije al abogado que no quería recibir nada, que mi parte se la cedía a mi padre. Eso puso más furiosos a mis tíos, pues ellos querían que mi parte se repartiera entre todos. El abogado dijo que tenía derecho a decidir qué hacer con lo que me tocaba. Total, así quedó. Mi padre y yo firmamos de conformidad. El abogado nos dijo el día que estaría lista la transferencia bancaria. Ya nos íbamos cuando el tío que había estado involucrado en cosas turbias gritó a mi padre que eso no se quedaría así. Decidimos ignorarlo. Llegó el cumpleaños de mi hijo, nos reunimos en casa de mis padres. Yo salí a comprar pizzas, había mucho tráfico, y cuando llegué, había bastante fila. Fácilmente me tardé 2 horas. Cuando iba de regreso a casa, vi que había mucho humo, pero jamás me imaginé lo que estaba pasando. Cuando llegué, la casa de mis padres se estaba incendiando, y todos estaban dentro. Mis padres, mis hermanas, mi mujer y mi hijo. Al único que lograron sacar con vida fue a mi padre, pero estaba terriblemente mal. Me acerqué a él, le pregunté si habían sido ellos, refiriéndome a la gente que conocía. Mi padre no podía hablar, solo movió la cabeza confirmando que sí habían sido ellos. El último que me dijo, mientras una lágrima le recorría la mejilla, fue no, mi padre murió. Yo me quedé parado frente a la casa que ya había sido consumida por el fuego. Vi cómo los bomberos sacaban el último cuerpo y me di cuenta de que tenían los pies amarrados. Entendí por qué no habían podido salir de la casa, los miserables los habían amarrado para que nadie se salvara. Quise hacerle caso a mi padre, fui a una iglesia para hablar con el sacerdote y le conté todo lo que había pasado. El cura me dijo que yo debía perdonar, que Dios no me iba a ayudar a cobrar venganza. Le dije al cura que, si Dios había permitido que mi familia fuera asesinada de una forma tan horrible, entonces también iba a permitir que yo me cobrara. Si Él no me iba a ayudar, Satanás lo haría. Fui con el abogado y le expliqué lo que había pasado. No le pedí que levantara cargos ni nada, solo le pedí que por favor apoyara lo de la herencia, porque necesitaba el dinero para gastos funerales. Me dijo que al día siguiente me presentara, que él no podía acelerar el proceso porque eso es cosa del banco, pero que él podía darme el dinero, y que solo pusiera la herencia a su nombre. Así, él recuperaría su dinero cuando el banco hiciera la transferencia. Yo estuve de acuerdo, me dijo que los demás también tendrían que firmar, y así quedó todo. Al día siguiente, todos mis tíos estaban ahí. El abogado les dijo sobre que tenían que firmar el cambio de beneficiario. El primero que dijo no fue ese tío mío. No pude contenerme, me fui contra él, lo tiré al suelo y comencé a golpearlo directo en la cara mientras lo insultaba y le gritaba. Seguí golpeando a mi tío hasta que sentí que uno de mis dedos se rompió. Me levanté, estaba todo lleno de sangre, vi la cara de mi tío, estaba irreconocible. No tenía ningún diente frontal y la nariz la tenía hecha pedazos. Se estaba ahogando en su propia sangre. Tuvieron que voltearlo boca abajo. Después de eso, todos los demás tíos firmaron. Después, pude tomar la mano de mi tío y poner su huella. Seguido de eso, el abogado me dijo que lo acompañara. Me entregó el dinero y nos despedimos. En el panteón estuvieron las personas cercanas a mi familia, amigos, sobre todo. Obviamente, yo fui el último en irme. Ese día le juré a mi familia que eso no se quedaría así, que por cada lágrima que yo había derramado, ellos también derramarían todas. Estuve muchos meses sumido en una terrible depresión de la que no podía salir. Un día me enteré de que mi familia se iba a reunir para hacer una fiesta, así que fui. Fue en la casa del tío que era responsable de la muerte de mi familia. Mis primos se sorprendieron mucho al verme llegar, uno corrió a avisarle a mis tíos que estaban en la parte de arriba.
La hija mayor del tío dueño de la casa me gritó e insultó mientras intentaba correrme de la casa. Yo solo estaba parado, esperando a que mis tíos vinieran. Mi prima insistía, y al ver que la ignoraba, se me acercó para empujarme. Eso me hizo enojar, así que le arranqué un arete de un tirón. En ese momento, todos mis tíos salieron. Pude ver la cara de horror en sus rostros. Solté a mi prima, que ya estaba llorando, le mostré el arete a todos, le sonreí de la misma forma que mi abuela lo hizo conmigo, y luego me fui. Ese día llegué a las ruinas de la casa quemada de mis padres, me arrodillé y comencé a rezarle a Satanás. Le supliqué que por favor me ayudara para que los males que quería lanzar funcionaran. No se me apareció ni nada por el estilo, pero pude sentir un calor muy intenso en mi espalda y entendí que esa era la señal, eso es lo que decía el libro. Esa madrugada, cuando volví a mi casa, dibujé en el suelo símbolos de brujería, coloqué unas velas y comencé a trabajar. Con el libro en mano, regresé a la Santa Muerte y empecé a repetir el credo y el Padre Nuestro, pero a nombre de Lucifer, mientras me encomendaba a los ángeles caídos. Durante muchas noches estuve provocándole pesadillas a la esposa de mi tío. Quedó perturbada hasta el punto de tomar pastillas para no dormir, y mi tío sufría por no poder ayudarla. Una noche, la mujer de mi tío tomó tantas pastillas que convulsionó, por suerte, no murió. Entonces, una noche invoqué un súcubo y le pedí que se encargara de cualquiera de mis primas. El ataque fue tan brutal que tuvieron que llevar a un doctor a la casa para que no murieran. Lo siguiente fue terminar con su esposa. Ese día me presenté en su casa. Mi tío me suplicó que ya dejara en paz a su familia. Yo le contesté que él iba a pagar todo el dolor que me había causado. Entonces, me confesó que no había sido el único que había hecho las cosas, dijo que todo había sido idea de una de mis tías. Me di media vuelta y salí de la casa. A mi prima, que había sido visitada por el súcubo, decidí dejarle en paz, pero a la otra, la del arete, llegué a casa y puse ese arete sobre el fuego de una vela. Comencé a rezar, y mi prima quedó esquizofrénica. Ahora solo faltaba mi tía. Después de unos días, no hubo sobrevivientes. Espero que me entienda, ya que mis intenciones nunca fueron agredir a mis tíos, sino vengar a mi familia. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 15,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000, gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras para Rede.